Hola amigos, me gustaría compartir con vosotros algunas de las joyas que tengo en mi biblioteca. Se trata de un pequeñito proyecto, una idea, pues consistente en, ya que tenemos algo más de tiempo y muchos disponemos de libros maravillosos, algunos de ellos descatalogados, otros de difícil posibilidad de adquisición, y en cualquier caso pues creo que es bueno compartir. Y yo me gustaría leeros o ir leyendo algunos capítulos de libros especiales, libros de un valor eh, especial, efectivamente, como he dicho, que no son tan fáciles de encontrar, y de autores referentes para conocer un poquito más sobre la historia y la cultura de los judíos de Sefarad, de los judíos sefardíes. Voy a empezar por compartir un libro bueno, este libro está editado en La Habana en 1958 y se llama Los sefardíes. El autor es un sefardí, José María Estrugo, José Meir Estrugo, que él va a nacer en Esmirna en 1888 y falleció en La Habana en 1962. Después de haber estado viviendo en España, donde volvió, y también en Estados Unidos. Comentaros que, por ejemplo, en 1921 participó en lo que fue la creación de la fundación de la Casa de España en Estambul. Vais a ver por la lectura que él conoció y fue amigo del llamado apóstol de los sefardíes, Ángel, el senador Ángel Pulido, y fue un hombre que se interesó muchísimo por recuperar esa cultura y por hablar de hacer ver cómo entre los judíos los sefardíes pues ha sido una parte muy importante que se ha ido olvidando un poco y que entre todos pues podemos y debemos ir recuperando. Comentaros que estuve haciendo muchos trabajos de investigación sobre el tema y hizo bastantes publicaciones, entre ellas esta que voy a compartir ahora, que veis además un libro totalmente ajado eh, por su uso. ¿eh? Y escribió otro también muy interesante que se llama El retorno a Sefarad, un siglo después de la Inquisición, de editorial Renacimiento, Amo. Bien, bueno, perdón, este es editorial Lex de La Habana, como he dicho, pero en Renacimiento han hecho una reedición del libro que voy a compartir. Bueno, pues sin más, voy a empezar. Sí, tenía que decir también que este libro lo heredé de mi mentora, la profesora de la Universidad de Berkeley y de la Universidad de Chaminade de Hawái, catedrática, y que tuve el honor de conocer en Sevilla, de la cual he heredado pues una parte de la biblioteca que tengo, que es precisamente esos libros son los que yo quiero compartir hoy. Los libros no deben de estar en las estanterías, los libros nos rescatan de las estanterías y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Comentar también que invitaré a que comparta su biblioteca a personas que tienen bibliotecas muy importantes y de ahí pues que elijan, de manera que esto irá siendo un espacio donde los que queramos podemos compartir nuestra biblioteca y leer un poquito, y después ya se compartirá online y ya veremos la forma de hacerlo. Ya lo iré explicando. Bien, los sefardíes. Voy a hablar un poquito del primer capítulo, no entero, pero una parte importante. Ayer y hoy, abuelo de pájaro. Un resumen de la historia de los sefardíes con los hechos más importantes, incluyendo datos documentados sobre su vida y su papel en España. Los conversos, los marranos, la Inquisición, Colón y sus colaboradores, la influencia de los conversos en España, el Nuevo Mundo, etcétera, etcétera. Y comienza. La epopeya de los sefardíes constituye uno de los capítulos más emocionantes de nuestra historia universal. Hasta hace más o menos un siglo, solamente unos cuantos eruditos e historiadores tenían noticias de la supervivencia en el Oriente Próximo de unas comunidades de hispanos que representaban una república más, no nacional geográficamente, sino en el sentido espiritual, histórico y lingüístico, con rasgos ibéricos bien definidos. Aún hoy es poco conocida la historia de los sefardíes,
hasta entre personas de cultura universitaria. Fue después de viajes de personalidades hispanas por Turquía y los Balcanes, y particularmente a raíz de un recorrido que hizo mi gran amigo, el difunto Ángel Pulido Fernández, senador vitalicio, que se supo algo de la vida de esos sefardíes y que se despertó el interés en sociedades culturales y políticas de España y América. El doctor Pulido, a quien merecidamente se le dio el nombre de apóstol de los sefardíes, escribió a principios de este siglo su libro titulado Españoles sin patria y la raza sefardí, en el que daba a conocer la vida social, cultural y económica de las comunidades hispano-hebreas en Esmirna, Rodas, Salónica, Constantinopla, Adrianópolis, Sofía, Bucarest, Sarajevo, etc. Hoy en día, cuando los viajes son más frecuentes y fáciles, muchos lectores habrán seguramente tropezado con estos españoles de Oriente, los que, aunque son de nacionalidad turca, egipcia, yugoslava, búlgara, etc., bastantes conservan aún la nacionalidad española o portuguesa. No tienen apellidos turcos o balcánicos, ni hablan como propios los idiomas de aquellos países, sino que persisten en usar familiarmente el castellano antiguo como lengua materna y siguen llamándose españoles. De su idioma arcaico nos ocuparemos detalladamente en lugar apropiado y demostraremos que no es tan arcaico como piensan algunos escritores, aunque haya conservado casticismos de los siglos XVI y XVII hoy en desuso entre hispanos. Los sefardíes, en suma, son descendientes de los expulsados de España y Portugal que no quisieron convertirse al catolicismo y de los llamados marranos, conversos y cristianos nuevos, que allá se quedaron y que más tarde huyeron al Oriente Próximo y a otros lugares del planeta para no caer en las garras de la Inquisición. Estos últimos emigraron a Turquía, Holanda, Italia, Inglaterra y Francia y fueron bien recibidos por los primeros desterrados que ya habían constituido sus hogares. Allí volvieron abiertamente a su antigua fe. Aquellas colonias de refugiados conservaron las tradiciones literarias y científicas traídas de la península, su idioma, su folclore, sus romances, costumbres, cantares, guisos y hasta los vicios y las virtudes de la madre patria. Hay constancia de prominentes marranos como doña Gracia Méndez Nasí y sus familiares, incluyendo su sobrino, don José Nasí, duque de Naxos, quien después de establecerse en Italia emigraron a Constantinopla, donde constituyeron sus hogares y dejaron descendencia. Hasta mediados del siglo XVIII siguieron emigrando a Francia, Italia, Oriente Próximo y al Nuevo Mundo. Aquella nueva inmigración en Turquía fue absorbida por los expulsados de 1492 y, como es lógico, modernizó considerablemente el lenguaje arcaico, aportando además cantares más recientes de la península. En el cementerio hebreo de Salónica, hasta que fuera arrasado por la barbarie nazi, se veían lápidas en caracteres latinos y hebreos de marranos allí enterrados, con las fechas y lugares de nacimiento en la península ibérica y de su reintegración a la ley de Moisés. En cambio, en el siglo XVI tropezamos con un buen número de expulsados que no podían resistir la nostalgia o saudades de su terruño. Como botón de muestra citaremos el caso de Agustín Manuel, residente en Constantinopla, que gestionó con el marqués de Pescara su retorno al viejo hogar. El judío Agustín consiguió su propósito, se apresuró a aceptar el bautismo y se puso al servicio del rey con un sueldo mensual de 10 escudos, según relata el marqués de Pescara, llevando toda su hacienda consigo, que es bien gruesa, y que era su fin de pasalla en España y vivir en ella, lo que le queda de vida en la ley de Jesucristo. Sefarad significa Iberia, España y Portugal, y sefaradí o sefardí quiere decir ibérico. En la literatura universal, el teatro, el cinematógrafo, el tipo judío suele ser siempre representado como una caricatura del Askenazí, o sea, el eslavo o teutónico, el último conocido generalmente como hebreo, de habla y pronunciación teutónica, yiddish, con apellidos eslavos o tudescos. Jamás se piensa en un sefardí de tipo y patronímicos puramente ibéricos. Ni es un yemenita de Arabia o bojarabí, ni beluchistán, ni afgán, ben Israel de la India, o de ojos almendrados chinos, o un falasha
negro de Abisinia, que también todos ellos son de religión hebrea, aunque ninguno de ellos jamás ha oído hablar del yiddish o el español ladino. Cuando escriben o hablan de comida judía, de música judía y en suma del tipo judío, únicamente se refieren a las askenazitas. Hacen pensar que hasta Jesucristo y los apóstoles debieron de hablar yiddish. Los demás grupos que ni hablan, ni comen, ni cantan, ni rezan, ni se llaman como los askenazitas, como si no existieran. Hasta los mismos judíos de Polonia y Alemania que emigraron a Israel se están dando cuenta de las variedades étnicas, lingüísticas, rituales, históricas, folclóricas, etc., dentro de la familia de Israel. Hace algunos años, en una tertulia en Madrid, entre escritores y periodistas se encontraban 3 jóvenes sefardíes que acababan de llegar de Turquía. El anfitrión llamó a uno de los periodistas concurrentes, que se vanagloriaba de reconocer al tipo semita a la legua, para que indicase entre los asistentes a los 3 judíos. Los 3 que escogió resultaron ser españoles de pura cepa y no los sefardíes que tenía debajo de las narices. Hubo tanta mezcla, inclusive entre la nobleza, a través de siglos de convivencia, que se puede asegurar que los sefardíes son, étnicamente hablando, españoles de religión hebrea. Es imposible distinguir entre españoles y sefarditas porque no hay rasgos fisionómicos característicos que los diferencien entre sí. Muchas personas en España y Portugal y las Américas descienden de los conversos y no lo saben. Y hay entre ellos hasta furimundos antisemitas. Se llaman equivocadamente sefardíes a los judíos que practican el rito sefardí y habitan desde tiempos babilónicos en Persia, Arabia, Mesopotamia, Armenia, Bojara y hasta el Cáucaso. A lo mejor el verdadero tipo semita se encuentra entre ellos. Sabemos que los caraítas procedentes de Crimea, que residen en Constantinopla desde la época bizantina, aún hablan el griego entre ellos, pero conocen el ladino, por el contacto comercial que forzosamente tenían con los sefardíes. Todos esos grupos, aunque de la misma religión, en nada se asemejan a los sefardíes ni a los askenazíes. Antes de hablar de los sefardíes de hoy, habrá que hacer un vuelo de pájaro y un breve resumen de su pasado. El lector no especializado, que no ha tenido la oportunidad de escarbar en los voluminosos archivos, ni leer centenares de obras sobre la materia, hasta cierto punto ignora esta historia, que es una de las más interesantes y conmovedoras. Por lo tanto, hay que echar una mirada al ayer para destacar los datos más importantes de su vida en Iberia y conocer algo referente al sefardí de hoy, en el Oriente Próximo y en las Américas, donde todavía pueden ser identificados. Desde hace 45 años en mis andanzas por España, Oriente Próximo y por países hispanoamericanos he descubierto muchas cosas que desconocíamos, he recogido datos y hecho comparaciones que fueron publicadas algunas veces en revistas y periódicos y otras en forma de libro o panfleto. No se sabe de fijo la fecha en que Israel se estableció en Iberia. Hay quienes remontan su residencia a la época de los fenicios. En todo caso, lápidas y monumentos dan fe de su vida allí antes de la era cristiana. Bien, yo voy a dejar de leer por ahora. El capítulo continúa, pero continuaremos nosotros y lo más importante, compartiremos nuestras ideas, nuestro pensamiento en torno a la figura de José Meir Strugo, de los sefardíes y de cómo se descubrieron los sefardíes de nuevo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Os espero para el próximo ratito que compartamos juntos. Pasad buena tarde. Shalom.